Groenlandia, uno de los lugares más fríos, aislados y despoblados del planeta, está dejando de ser una gran mancha blanca en el mapa mundial para convertirse en una de las piezas más codiciadas del tablero geopolítico y militar. Verás, el presidente Donald Trump ya ha pronunciado su deseo de apropiarse de Groenlandia en decenas de ocasiones. Al principio parecía más bien un chiste, pero esto ya ha llegado a niveles bastante serios y reales. Pero algo que no muchos saben ni te cuentan es que el interés de Estados Unidos por este territorio tiene en verdad casi 200 años y no solo viene de Donald Trump. Bueno, esta insistencia estadounidense es tan grande que está abriendo una grieta enorme con Dinamarca, dueño legítimo del territorio, y las conversaciones, que al principio eran para comprar legalmente Groenlandia, lentamente se están moviendo a un lugar de amenazas. Pero, ¿qué es lo que hace a Groenlandia tan deseable para Estados Unidos? ¿Es su posición militar, sus minerales críticos, el deshielo que abre nuevas rutas de exploración? Bueno, spoiler alert, es todo esto y más. En este video vamos a recorrer un poco de la historia de Groenlandia, analizar por qué Donald Trump está tan decidido a quedarse con este territorio, cuál es la postura de Dinamarca y del propio gobierno groenlandés, y por qué esta disputa amenaza con cambiar el orden mundial, incluso poniendo en riesgo la existencia de la OTAN. No es broma. Te habla Jorge. Ver la situación actual, es inevitable hacer un pequeño viaje por el tiempo. Si bien geográficamente Groenlandia forma parte de América del Norte, política e históricamente ha estado ligada a Europa durante siglos. Los primeros asentamientos humanos en la isla fueron pueblos inuit, que llegaron hace miles de años y desarrollaron una cultura adaptada a uno de los entornos más extremos del planeta. Siglos después, alrededor del año 985, exploradores nórdicos liderados por Erik el Rojo establecieron colonias en el sur de la isla. En 1261, las colonias nórdicas aceptaron la soberanía del Reino de Noruega. Cuando Noruega y Dinamarca se unieron bajo una misma corona, Groenlandia pasó a formar parte de ese dominio. Tras la disolución de su unión en 1814, Dinamarca conservó Groenlandia como territorio propio. Esto junto con Islandia y las Islas Feroe. A partir de entonces, Groenlandia ha sido administrada como una colonia danesa. Era un lugar aislado, frío, inhóspito y prácticamente cerrado al mundo exterior. Aún así, despertaba el interés de una joven nación estadounidense. En 1867, el mismo año en que Estados Unidos compró Alaska al Imperio Ruso, el entonces secretario de Estado William H. Seward, arquitecto de esa expansión territorial, ya consideraba seriamente la posibilidad de adquirir Groenlandia e Islandia. Para Washington, ambas islas tenían un valor similar al de Alaska. Posiciones avanzadas en el Atlántico Norte, útiles como escalones estratégicos para proteger el continente americano y proyectar poder hacia Europa. No tan distinto de lo que ocurre hoy en día, ¿cierto? Bueno, el tema es que a diferencia de lo que ocurrió con Alaska, Estados Unidos no pudo comprar Groenlandia, ya que Dinamarca no aceptó ninguna oferta. Durante las décadas siguientes el interés se mantuvo latente, pero no hubo cambios relevantes en la posición danesa. No obstante, la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. Verás, cuando la Alemania nazi ocupó Dinamarca en 1940, Groenlandia quedó de facto sin una autoridad metropolitana capaz de defenderla. Estados Unidos, aún oficialmente neutral, actuó con rapidez. Invocando la doctrina Monroe y el riesgo de que Alemania utilizara la isla como base avanzada en el Atlántico Norte, Washington ocupó Groenlandia. Ahí estableció estaciones meteorológicas, aeródromos y puestos militares y le integró de hecho a su perímetro defensivo. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca esperaba recuperar el control pleno de Groenlandia. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos mostró un interés aún mayor en mantener e incluso ampliar su presencia en la isla. En el contexto de la rivalidad estratégica con la Unión Soviética, Groenlandia adquirió un valor geográfico y militar crítico. Se encontraba situada exactamente entre ambas potencias, funcionando como un punto de control natural entre América del Norte, Europa y el Ártico. El dominio de este territorio garantizaba a Estados Unidos una posición central en el Atlántico Norte y una ventaja decisiva para la vigilancia aérea, el control de rutas marítimas y la detección temprana de misiles balísticos soviéticos a través del Ártico. Desde la perspectiva local, buena parte de la élite política groenlandesa terminó aceptando e incluso respaldando esta presencia militar estadounidense, ya que tenía sentido que Washington asumiera la defensa de la isla. A cambio, Groenlandia quedaba integrada bajo el paraguas de seguridad estadounidense, lo que no solo reforzaba su protección frente a amenazas externas, sino que también impulsaba infraestructura, actividad económica, inversión y empleo vinculados a bases militares y proyectos estratégicos.
Unidos. Ya en 1946, bajo la presidencia de Harry S. Truman, Estados Unidos ofreció oficialmente comprar Groenlandia a Dinamarca por unos $100 millones en lingotes de oro, una cifra que hoy en día equivaldría a más de $1.000 millones. La propuesta no respondió a un capricho político ni a una excentricidad económica, sino a una necesidad estratégica y militar de primer orden en el contexto inmediato de la posguerra y del inicio de la Guerra Fría. Groenlandia era y sigue siendo una pieza clave para el control del Atlántico Norte y del Ártico, fundamental para la defensa de América del Norte frente a amenazas provenientes del espacio euroasiático. En ese sentido, el argumento estratégico que hoy retoma Donald Trump no es nada nuevo, es la continuación de una lógica geopolítica estadounidense que lleva casi 8 décadas vigente. Dinamarca rechazó la oferta de Harry S. Truman, insistiendo con que Groenlandia no estaba a la venta. Sin embargo, eso no hizo que Estados Unidos dejara de presionar poco a poco. Por un lado, se negó a retirar completamente sus fuerzas e instalaciones de la Segunda Guerra Mundial, y por otro, en 1951 logró un avance clave. Ese año se firmó un acuerdo de defensa que otorgó a Washington amplias facultades para operar militarmente en la isla. Esto generó controversia en Dinamarca, ya que el acuerdo fue firmado de forma casi unilateral por el embajador danés en Estados Unidos desde entonces, Henrik Kaufmann. De cualquier manera, y sin darle mucho tiempo al gobierno central de Dinamarca para reaccionar, Estados Unidos comenzó rápidamente la construcción de la base aérea de Thule, hoy conocida como Pituffik Space Base, una de las instalaciones más estratégicas del sistema de defensa estadounidense. Desde allí se vigila el espacio aéreo ártico, se detectan misiles balísticos y se controla una de las rutas más sensibles entre Rusia y América del Norte. Si bien el gobierno estadounidense no logró concretar la compra formal de la isla, Estados Unidos sí alcanzó en la práctica una parte sustancial de su objetivo estratégico, porque durante la Guerra Fría, Groenlandia operó como un gigantesco portaaviones inmóvil, una plataforma avanzada clave para la proyección de poder, la vigilancia del Ártico y la defensa temprana de América del Norte. Washington llegó a operar decenas de instalaciones militares en la isla, incluidas bases aéreas, estaciones de radar y centros de alerta temprana integrados al sistema de defensa continental. Además, se llevaron a cabo experimentos militares extremos, como por ejemplo la construcción de instalaciones subterráneas excavadas bajo el hielo y proyectos que evaluaron incluso la posibilidad de desplegar misiles nucleares bajo la superficie glaciar. Esto aprovechando la cobertura natural del terreno. Todo ello consolidó a Groenlandia como uno de los nodos estratégicos más sensibles y menos visibles. Durante esas décadas, Groenlandia siguió funcionando como una colonia danesa, mientras la seguridad externa de la isla recayó casi completamente en Estados Unidos. Sin embargo, en 1979, tras la aprobación de un referéndum el año previo, Groenlandia ganó un gobierno propio con control interno. Si bien Dinamarca seguía manejando su política exterior y asuntos económicos, un gobierno groenlandés pasó a controlar la mayoría de sus asuntos internos, como por ejemplo educación, salud, economía interna e impuestos locales. Esto es muy importante porque es uno de los debates que se está dando en la actualidad, pero no nos adelantemos. Con la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, el interés estratégico de Estados Unidos en Groenlandia disminuyó de forma notable, al menos durante un tiempo. Sin un adversario comparable al bloque soviético, muchas instalaciones militares estadounidenses fueron cerradas o reducidas. Los sistemas de radar se desmantelaron parcialmente y la isla pasó, en apariencia, a ocupar una posición secundaria dentro de la estrategia global de Washington. Dinamarca siguió siendo la principal autoridad de la isla, pero en el año 2009 una nueva ley otorgó aún más competencias al gobierno local y sobre todo reconoció explícitamente el derecho de Groenlandia a la autodeterminación. En términos prácticos, esto significaba que, si la población así lo decidía en el futuro, Groenlandia podría avanzar hacia la independencia. Dinamarca mantuvo el control de la defensa y la política exterior, pero la isla pasó a gestionar sus recursos naturales y su desarrollo económico con mayor autonomía. Aún así, la economía groenlandesa siguió dependiendo en gran medida de la pesca y los subsidios daneses. Aquí aparece otro elemento importante, pero esta vez no geopolítico sino ambiental. El calentamiento global, especialmente en las últimas décadas, ha apresurado el deshielo del Ártico. El paisaje, que por siglos fue puro hielo, comenzó a desaparecer para dar lugar a otra cosa, algo muy deseado. Y es que bajo la superficie de Groenlandia se encontraron importantes reservas de minerales críticos, tierras raras, uranio, hierro y potencialmente petróleo y gas natural. Recursos clave para las economías modernas y especialmente para la industria tecnológica y militar. Simultáneamente, el Ártico, al volverse más accesible, empezó a transformarse en un nuevo escenario de competencia entre grandes potencias. Rusia reforzó de manera sostenida su presencia militar en el norte, reabrió bases soviéticas abandonadas y desplegó nuevas capacidades navales y aéreas. China, aunque no es un país ártico, lanzó su proyecto de la Ruta de la Seda Polar. Esto buscando acceso a rutas marítimas, recursos y presencia
evidencia científica en la región. Esto no es un mito, es completamente real y visual. En este contexto, Groenlandia de poco a poco volvió a ser una zona clave del tablero geopolítico mundial y el interés de Estados Unidos por la isla resurgió, incluso con más fuerza. Ahora, Groenlandia ya no es un puesto de avanzada militar en medio de la Guerra Fría, sino una pieza con 3 dimensiones fundamentales para el gobierno estadounidense: defensa del continente americano, control de las nuevas rutas marítimas del Ártico y acceso a recursos estratégicos en un mundo cada vez más competitivo con China, Rusia y otras potencias. Esto que te digo es muy importante entenderlo y grabártelo. La razón por la que Donald Trump está tan desesperado por tener Groenlandia no es solo una razón realmente, sino varias. Y para que quede bien claro, vamos a analizar estas una por una. Defensa del continente norteamericano. Como ya dijimos, la ubicación geográfica de Groenlandia es absolutamente clave. Se trata del punto más cercano entre América del Norte y Rusia a través del Ártico. No es un detalle menor. Los misiles balísticos intercontinentales, los bombarderos estratégicos y cada vez más los sistemas hipersónicos siguen trayectorias polares. El camino más corto entre Moscú y Washington pasa directamente por el cielo de Groenlandia. Esta isla es una pieza fundamental del escudo defensivo estadounidense. Desde la base de Pituffik, Estados Unidos opera radares de alerta temprana capaces de detectar lanzamientos de misiles balísticos, rastrear objetos en el espacio y monitorear el tránsito aéreo en el Ártico. En un escenario de conflicto nuclear o estratégico, esos minutos de advertencia pueden marcar la diferencia entre una respuesta coordinada o un desastre irreversible. Además, Groenlandia cumple un rol central dentro del sistema NORAD, el Comando Conjunto de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos y Canadá. Sin una cobertura efectiva en el Ártico, la defensa del espacio aéreo norteamericano queda incompleta. Es un escenario que Estados Unidos no puede permitirse, mucho menos ahora tras el anuncio de Donald Trump sobre el Golden Dome o Domo Dorado, un ambicioso sistema de defensa concebido para proteger el territorio estadounidense frente a misiles balísticos intercontinentales. Es justamente por esto que Donald Trump ha insistido tanto sobre que quiere Groenlandia puramente por cuestiones de seguridad nacional. Para el gobierno estadounidense, permitir que otro actor o incluso un aliado como Dinamarca controle un punto tan crítico del escudo defensivo estadounidense es un riesgo que simplemente no están dispuestos a asumir. Sin embargo, no te dejes engañar, esta no es la única razón por la que Estados Unidos quiere Groenlandia. Control de nuevas y viejas rutas marítimas. El segundo gran factor que vuelve a Groenlandia una pieza estratégica es el control de las nuevas rutas marítimas del Ártico. Durante siglos, el hielo hizo que estas aguas fueran prácticamente inutilizables para el comercio y la proyección naval. Pero actualmente y cada año, el deshielo estacional se extiende por más tiempo y abre corredores marítimos que antes eran impensables. Estas rutas árticas prometen reducir drásticamente los tiempos y costos de navegación y comercio entre América del Norte, Europa y Asia. Un trayecto que hoy requiere atravesar el Canal de Panamá o rodear África podría en el futuro realizarse cruzando el Ártico, acortando miles de kilómetros de esta forma. Así que controlar estas rutas implica una ventaja logística, militar y por supuesto comercial muy importante. Al mismo tiempo, Groenlandia tiene una posición central en una ruta no tan nueva o novedosa, pero igual de importante, el Gjuke Gap, el corredor marítimo entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Durante la Guerra Fría, este paso era clave para detectar y bloquear submarinos soviéticos que intentaban salir al Atlántico. Hoy vuelve a cobrar protagonismo ante el aumento de la actividad naval rusa en el Ártico y el Atlántico Norte. Como ya mencioné, tanto Rusia como China están aumentando y apostando fuertemente por la presencia militar en el Ártico. Y para Estados Unidos, controlar el Gjuke Gap es una forma muy poderosa de poder controlar todo lo que pasa desde el Océano Ártico y los mares del norte hacia el Atlántico, ya sean submarinos, buques petroleros o portaaviones enemigos. Desde esta óptica, Groenlandia funciona como un patrón de acceso. Quien tenga control efectivo sobre la isla puede vigilar, influir y, llegado el caso, cerrar o condicionar el tránsito en el Atlántico Norte y el Ártico. Por último, está uno de los temas más candentes e incomprendidos de la actualidad: recursos estratégicos. Aunque por muchos años Groenlandia fue visto como un territorio inhóspito y pobre en cuanto a recursos, el deshielo reveló que alberga algunas de las reservas más importantes de minerales críticos fuera de China. Bajo su superficie se encuentran tierras raras, uranio, hierro, zinc y otros minerales esenciales para la economía moderna. Ya hice un video más detallado sobre la importancia de las tierras raras en el mundo moderno y la guerra silenciosa por ellos. Puedes ir a checarlo si te interesa saber más al respecto.
Pero, en pocas palabras, estos son recursos indispensables para la fabricación de baterías, semiconductores, sistemas de armas avanzados, misiles, satélites, vehículos eléctricos y tecnología de inteligencia artificial. En la actualidad, China domina gran parte de la cadena global del suministro de tierras raras y su refinación, lo que representa una vulnerabilidad estratégica para Estados Unidos y sus aliados. Desde esta perspectiva, Groenlandia aparece como una oportunidad única para reducir la dependencia de Pekín. Pero hay más. Estudios geológicos también sugieren la existencia de potenciales reservas de petróleo y gas natural en la plataforma continental groenlandesa. Sin embargo, el gobierno local suspendió en 2021 nuevas exploraciones de hidrocarburos por razones ambientales y de viabilidad económica. Desde la perspectiva estadounidense, Dinamarca no está tomando las suficientes medidas para asegurar estos recursos. E incluso si lo hace, para Estados Unidos continúa siendo una situación en la que depende de otro país. Por supuesto, mejor depender de un aliado como Dinamarca que de un rival como China, pero nada mejor que depender de uno mismo, ¿verdad? Pero también no te dejes engañar aquí, no todo lo que brilla es oro. Varios análisis señalan que la supuesta riqueza mineral de Groenlandia estaría muy exagerada por las duras condiciones del territorio. El suelo permanece congelado casi durante todo el año, lo que dificulta excavar y construir instalaciones estables. A ello se suman inviernos con meses de oscuridad total, temperaturas extremadamente bajas y un entorno que obliga a trabajar casi permanentemente con iluminación artificial. Esto no solo reduce la productividad, sino que incrementa de manera significativa el riesgo de accidentes laborales. Las condiciones climáticas además disparan los costos operativos. El frío extremo vuelve el metal más frágil, provocando fallas estructurales y roturas frecuentes, lo que obliga a emplear equipamiento especializado y materiales reforzados. Sin embargo, el obstáculo más crítico es el aislamiento logístico. Groenlandia carece prácticamente de carreteras interurbanas y de red ferroviaria, por lo que todo debe transportarse por avión, helicóptero o barco, con tiempos limitados y precios muy elevados. Un ejemplo ilustrativo es el yacimiento de zinc y plomo de Citronenjord, ubicado a más de 2100 kilómetros de Nuuk. En ese punto remoto del Ártico existe una ventana logística de apenas 3 meses al año para movilizar absolutamente todo el material necesario para las operaciones anuales, lo que convierte cualquier proyecto minero en una apuesta de alto riesgo financiero y operativo. Aquí es donde vuelve a tomar fuerza el asunto del gobierno interno. Groenlandia es un territorio con autogobierno y con una población pequeña, vulnerable a presiones económicas externas. Para Estados Unidos, ofrecer inversiones, infraestructura, empleo y subsidios podría ser una forma de ganar influencia sin necesidad de una anexión formal. Para Dinamarca y Europa, esto abre el temor a una absorción gradual, económica y política que termine desplazando su autoridad sobre la isla. Cualquiera sea su razón principal, Donald Trump ha insistido en adquirir esta isla desde su primer mandato presidencial. En 2019, Trump planteó comprar Groenlandia como si se tratara de una simple operación inmobiliaria. Como vimos, no era la primera vez que Estados Unidos trataba de comprar la isla, pero la forma de plantearlo de Trump, pública e insistentemente, buscaba también poner presión sobre las autoridades danesas. La respuesta de ellos fue inmediata y contundente. La primera ministra Mette Frederiksen calificó la propuesta como absurda y dejó en claro que Groenlandia no estaba en venta. Esto empezó a elevar la tensión entre países. Trump canceló una visita oficial a Copenhague y silenciosamente comenzó a aumentar su presencia política y económica en la isla. Washington reabrió su consulado en Nuuk, la capital groenlandesa, algo que no hacía desde hacía décadas, y empezó a destinar fondos directamente a proyectos locales, salteando a las autoridades de Dinamarca. Sin embargo, en este segundo mandato, Donald Trump está siendo mucho más agresivo y directo. En los últimos meses, el presidente estadounidense no solo ha dicho que Estados Unidos necesita Groenlandia, sino que insinuó que Dinamarca no está cumpliendo adecuadamente su rol en la defensa de la isla y que Estados Unidos es el único actor capaz de garantizar la seguridad de Groenlandia frente a amenazas rusas y chinas. Incluso llegó a negarse explícitamente a descartar el uso de la fuerza, llegando a una tensión casi sin precedentes entre aliados de la OTAN. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. El 13 de enero de 2026, un alto asesor del presidente Donald Trump afirmó que una acción de Estados Unidos sobre Groenlandia podría ocurrir en semanas o meses. El comisionado para el Ártico, Thomas Dance, dijo que el plan avanza rápido. Esto es una ruta de tren con varias paradas. El presidente Trump quiere moverla a gran velocidad y añadió que el objetivo no será frustrado, con opciones diplomáticas, económicas y coercitivas en evaluación. Sobre el uso de la fuerza, Thomas Dance sostuvo: solo quienes viven en un estado de ignorancia deberían alarmarse por una invasión de Groenlandia, y no se puede invadir cuando ya se está allí. Ahora ya queda claro que Donald Trump quiere Groenlandia y ya expliqué por qué, pero la pregunta clave que queda sin responder es: ¿qué demonios pasará y qué hará para obtener la isla?
Donald Trump, a principios de 2026, declaró que su administración está barajando una serie de opciones para adquirir Groenlandia. La más preocupante y comentada es, por supuesto, la vía militar. Trump no solo no descartó esa opción, sino que llegó a comparar sutilmente la situación de Groenlandia con la de Venezuela, y ya todos sabemos cómo terminó eso. Sin embargo, siendo más realistas, la posibilidad de una operación militar estadounidense en esa isla es más bien improbable. Por un lado, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela o lo que puede pasar en Medio Oriente, en el caso de Groenlandia, la narrativa no sería para nada favorable a Washington. Estados Unidos invadiendo un territorio de un país democrático, europeo y encima aliado, pura y exclusivamente por sus intereses geopolíticos, no se verá nada bien y tendría mucha repercusión negativa en el ámbito internacional. Muchos dirían que eso no le importa en lo más mínimo a Trump, pero créeme que al gobierno sí. Un bombardeo contra Irán o la captura de Maduro pueden ser movidas polémicas, pero la Casa Blanca sabe bien que las opiniones serán divididas y que pueden intentar moldear la opinión pública a su favor. En el caso de Groenlandia, eso sería difícil, pero no imposible. Por otro lado, sería un movimiento muy delicado con la OTAN y con la Unión Europea. La primera ministra danesa fue muy clara: un ataque estadounidense a Groenlandia sería el fin de la OTAN tal como la conocemos, porque destruiría el principio fundamental de la defensa colectiva y la confianza entre aliados. Pero no es solo su palabra, muchos países europeos han reaccionado negativamente a las presiones estadounidenses sobre Groenlandia, incluyendo a Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido. Llevar adelante una intervención militar probablemente llevaría a una ruptura con su principal bloque de aliados. Puedes decir que Estados Unidos no los necesita, algo que Donald Trump ha insinuado en más de una ocasión, pero lo cierto es que las fuerzas militares estadounidenses tienen bases en todos esos países. Es su forma de proyectar su poder militar. Ahora, si atacan a un aliado, estos países lógicamente desconfiarían de Estados Unidos. No significa que vayan a declararle la guerra inmediatamente para defender a Dinamarca, pero perder esas posiciones sería catastrófico para Washington. Ahora, saliendo de la vía militar, las otras opciones son políticas. Una, como ya dijimos, sería buscar saltear la autoridad danesa y tratar directamente con el gobierno local, algo que Estados Unidos ya está haciendo. Incluso podrían apoyar una independencia groenlandesa para sacar a Dinamarca del medio, un movimiento que las potencias llevan realizando desde hace siglos. Sin embargo, una encuesta de enero de 2025 muestra que el 85% de la población de Groenlandia está en contra de dejar el reino de Dinamarca. Esto si eso implica un acercamiento fuerte con Estados Unidos. Por último, la opción que parece más posible y realista es que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos logren algún tipo de acuerdo de colaboración que le permita a Washington aún más control y poder de decisión sobre Groenlandia. Algo así como lo que ocurrió en 1951, después de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría. De hecho, muchos especialistas creen que este es el verdadero objetivo final de Donald Trump. De cualquier manera, teniendo en cuenta los movimientos geopolíticos de Estados Unidos en 2026 y el estado loco del mundo actualmente, no hay que descartar ninguna opción. Si algo nos ha enseñado este 2026 es que todo puede pasar, y aunque suene muy, pero muy improbable, una guerra en el Ártico no es imposible.